Momento hemos visto todo lo relacionado con las herramientas de calidad. Ahora vamos a ver cómo se correlaciona la calidad con el uso del gráfico de control. Una vez que terminamos de ver en las clases anteriores lo que es la distribución normal y cómo calcularla y su significado, entonces esta clase la voy a iniciar con un pequeño recordatorio de ese tema. Esta imagen que vemos en la pantalla corresponde a la distribución normal o a una curva normal y, como recordaremos, en la línea central está presente el promedio de los datos y por cada una de las desviaciones estándar calculadas obtendremos áreas bajo la curva que corresponden al porcentaje de datos que están dentro de esta zona. Esta primera zona marcada con color azul equivale a una sola desviación estándar positiva y negativa alrededor del valor promedio, y eso significa que el 68% de nuestros datos están comprendidos dentro de esta área. Si yo marco la segunda zona, que es multiplicar la desviación estándar por 2, ahora esta nueva área bajo la curva equivale al 95.44% de los datos, y si yo multiplico la desviación estándar por 3, el área amplía y equivalen al 99.74% de los datos. ¿Y para qué nos sirve la distribución normal? Bueno, ahora vamos a ejemplificar el uso de la desviación estándar dentro del control de procesos. Vamos a suponer que somos productores de engranes y nos interesa medir el diámetro interno de los engranes. Entonces yo, el día 1 del lote 1, se fabrican miles de engranes y yo tomo un engrane, lo mido, lo grafico y entonces el día de hoy obtengo un valor, un resultado del lote 1. Al día siguiente evalúo el lote 2 del día 2, vuelvo a medir y obtengo un segundo resultado de los engranes producidos el día 2. Y el día 3 vuelvo a producir 1000 engranes, analizo uno de los engranes y obtengo un solo dato. Ahora bien, continúo los lotes y todos los días evalúo un engrane de cada lote y tengo una medición de cada lote. Entonces yo voy a evaluar ahora cómo está el proceso de la producción de mis engranes con respecto al tiempo. Y para esto tengo que diseñar una carta control. Para diseñar una carta control me baso en las especificaciones que me da mi cliente, y en este caso de este ejercicio el cliente me especifica que el engrane tiene que tener un diámetro interno de 22 milímetros con una desviación más o menos 0.5 milímetros al 95%. Entonces yo lo que hago es graficar un eje cartesiano XY, y en el eje de las Y voy a establecer la especificación promedio, que es el valor al que yo tengo que estar logrando, que es 22 milímetros, que en este caso va a estar definido por la línea azul. Entonces el valor de 22 milímetros está dentro de la línea azul, pero también tengo que establecer las desviaciones máximas y mínimas que me establece el proveedor. Por lo tanto, el valor menor de la especificación va a ser 21.5 milímetros y el mayor valor de la especificación va a ser 22.5 milímetros. Con las líneas rojas entonces yo establezco los límites máximos que me permite mi cliente para que el producto que yo debo de estar desarrollando debe de estar dentro de estos límites. Bueno, aún así yo como industria pongo unos límites internos para evitar siempre estar fuera de las especificaciones que me da mi cliente, y yo establezco unos límites internos que en este caso están diseñados o definidos con las líneas verdes. Y en este caso se establece un límite de control interno bajo de 21.25 milímetros y uno alto de 22.25. De manera que lo que yo voy a procurar es que cada una de las mediciones de mis lotes producidos estén dentro de las zonas verdes. Con eso me aseguro estar casi siempre dentro de las especificaciones, o estar siempre dentro de la especificación de la línea roja. Bueno, entonces ahora voy a graficar el valor de mi medición del lote 1 del día 1, y después del lote 2, del lote 3, del lote 4 y así hasta el lote 11. Y yo día a día voy dentro de esta gráfica identificando dónde está el valor de cada uno de mis lotes. Si observamos el lote 1, por ejemplo, vamos a encontrar que tenemos algunos puntos arriba de la línea verde dentro de mis especificaciones internas, pero ninguno, bueno, y otro punto en la parte inferior que está fuera de la línea verde, pero ninguno de ellos está fuera de la línea roja, como vemos en la parte de arriba de la línea roja. No tenemos ningún punto y ningún punto está debajo de la línea roja inferior, lo que significa, con estos datos, así como los estamos viendo, que tal pareciera que mi proceso de control, que mi proceso de producción está controlado y que no tengo ningún lote fuera de especificaciones.
Así pareciera que todo mi proceso esté en control. Pero bueno, ahora vamos a considerar no solo un solo valor de medición por lote, sino que voy a tomar unas 10 o 20 engranes a lo largo del lote y voy a hacer los análisis. Una vez que yo hago ese tipo de mediciones, voy a identificar que entonces no voy a tener un solo punto, ahora voy a tener mediciones que estarán establecidas con una dispersión de datos, que yo puedo identificar a través de una distribución normal. Cuando tenemos una serie de mediciones para utilizarlas en el gráfico control, existe una manera más simple de visualizarlas. Lo que hacemos es girar 90 grados, lo que sería nuestra distribución normal, y donde es el valor promedio colocamos el valor promedio de mis mediciones con un punto, y las desviaciones positivas y negativas arriba y abajo estarían diseñadas con unas líneas verticales. Entonces ahora esto sería la identificación visual de lo que sería una medición con su desviación estándar asociada. Para que recordemos, esto significaría la desviación estándar de nuestros datos. Ahora bien, considerando ya que esta va a ser la nueva imagen de mi resultado, considerando la desviación de los datos, entonces voy a hacer exactamente lo mismo día a día, el lote 1 día a día, pero ahora voy a tomar más muestras, lo que significa que voy a tener este dato, el día 2 ahora voy a tener este dato y el día 3 ahora voy a tomar este dato. Como observamos con respecto al primer ejercicio, la única diferencia entre este y el primer ejercicio es que ahora establecemos las líneas que me indican la dispersión de los datos de cada uno de los lotes. Y entonces, si yo grafico ahora nuevamente los mismos datos, pero identificando en cada uno de ellos la dispersión de cada lote, entonces voy a obtener una carta control así. Y entonces ahora encontramos una diferencia importante. Ahora vamos a observar que sí tenemos varios resultados fuera de especificación. En este caso encontramos engranes fuera de especificación en el lado superior, no encontramos engranes fuera de especificación en el lado inferior, y encontramos mucho más datos fuera de la especificación interna, pero al menos encontramos dos datos que están marcados con el círculo rojo que van a estar fuera de especificación. De tal manera que si mi cliente, al momento de hacer sus análisis control del lote que yo les estoy enviando, tiene la mala suerte de encontrar engranes fuera de especificación, entonces todo ese lote va a estar rechazado. Y la pérdida de costo y de producción mía que voy a obtener va a ser muy grande, ya que me van a rechazar el lote y voy a tener que hacer retrabajo o reproducción, o puedo inclusive perder al cliente. Ahora entonces, ¿cómo podemos distinguir la diferencia entre tener un gráfico de control de un solo punto o si realmente tenemos un gráfico de control indicando la dispersión de cada uno de los datos? Y como podemos observar, si indicamos la dispersión de cada uno de los datos, podemos conocer muchísimo mejor el control que tenemos de producción. Y si logramos tener la dispersión dentro de mis límites internos de control, nunca vamos a tener rechazos de producto. Aquí encontramos en este gráfico al menos 4 datos fuera de especificaciones. Y bueno, ¿y cómo lograr entonces que la dispersión de mis datos sea cada vez más angosta? Porque ahora lo que quiero saber es cómo poder reducir esta dispersión de datos de manera que aunque yo la grafique con las barras de dispersión dentro de mi gráfico de control, estos permanezcan siempre dentro de las especificaciones internas de calidad. Bueno, este es el tema que vamos a continuar viendo en la siguiente clase.